porque fueron grandes. Hoy nos acompaña Marisa Abad. Hola, Fernando, buenos días. Porque marcaron época. Vamos a compartir unos minutos con Chelo Vivares, Spinete. Porque crearon debate. Padre Apeles, bienvenido. Muchas gracias. Por eso Fernando Álvarez te acerca a los protagonistas del espectáculo y la televisión más añorada de todos los tiempos. Un guiño nostálgico a una época dorada. Porque todos tuvieron un punto de partida. Punto de partida con Fernando Álvarez. Bienvenidos, damos comienzo en estos mismos instantes a una nueva temporada de Punto de Partida tras el breve paréntesis vacacional. Como siempre, muy corto y ahora, desgraciadamente, toca volver a la cruda realidad. Pero no se preocupen porque aquí está la radio para tratar de hacerles muy felices. Además, hoy les traemos un trocito de verano para regresar a este espacio de entrevistas donde recuperamos a los mitos de la televisión y el espectáculo. Nuestro invitado de hoy tiene mucho que ver con la época estival. No ha sido el protagonista de la canción del verano, pero ha hecho sus pinitos también en el mundo de la música. Es una persona muy conocida que encarnó a uno de los niños españoles más populares de los años 80. Damos la bienvenida a Miguel Joven. Para nosotros, Tito de la serie Verano Azul. Bienvenido a Punto de Partida, Miguel. Muchísimas gracias. Hace un año yo comenzaba este proyecto de podcast donde recupero a los mitos de los años 70 y 80 y yo le contaba en mi primera entrevista a Tino del grupo Parchís que para nosotros siempre será la ficha roja y tú para nosotros siempre serás Tito de Verano Azul. Sí, es verdad, cómo marcan las cosas, pero es cierto y lo de Tino también es impresionante. Son cosas que, en fin, parece que el tiempo no tiene la capacidad de borrar. Claro, yo creo también la gente a veces... de repente como que obvia que no han pasado 35 o 37 años y sí que te ve con los mismos ojos y además puedes ver la ilusión de la gente que te mira y te está viendo con 6 años, ¿no? Así que es curioso el efecto que hace. Y ya que acabamos de pasar la época estival, yo quisiera preguntarte cómo ha ido este verano de 2018. No va mal, siempre se espera más. Uno trabaja para que efectivamente el resultado se vea y las temporadas son difíciles. Lo cierto es que hay mucha competencia, hay mucho trabajo, pero también nosotros trabajamos mucho la temporada y eso hace que a partir de ahora, a octubre en adelante, también baje. Así que siempre confiamos que la temporada no solamente sea buena, sea el doble de buena para cubrir los meses que no hay tanta afluencia de público. Y la verdad es que yo esperaba un poquito más de la temporada, pero ha estado fenomenal. La verdad, el tiempo se ha portado magnífico, el público muy bueno, y en cuanto a lo que es el tema de trabajo, por mi parte yo no me quejo. Siempre puedo, como digo, mejorar las cosas, siempre son mejorables, pero bien, el listón bien alto. Y en todos estos años que han pasado desde que se estrenase Verano Azul, ¿han cambiado mucho los españoles y el tipo de turismo en nuestro país? Hasta el punto que menos mal que tenemos un Verano Azul que nos recuerde cómo éramos, porque no parece que han pasado 37 años, parece que han pasado 60. Hemos cambiado muchísimo como sociedad y también un poco todo lo que hay a nuestro alrededor nos ha hecho acelerar ese proceso. Yo creo que los cambios antes no se sucedían con tanta velocidad. Ahora es difícil a veces reconocer ciertas pautas de comportamiento, ya no solamente individuales, sino también de familia y que la vida ha cambiado mucho. Y entonces sí, yo diría que sí. Nosotros como pueblo no. O sea, yo quiero decir que aquí la gente, o por lo menos en el círculo más cercano que yo tengo, que es mi Nerja, mi gente de aquí, no veo tampoco tantos cambios. La gente sigue siendo como es, abierta, agradable, cálida. Pero la vida sí ha cambiado mucho. O sea, tú imagínate, ¿no? O sea, echa un poco la vista hacia atrás, mira todo el tema de comunicaciones, internet, teléfonos móviles, la televisión. Teníamos un canal, que con eso se resume todo, ¿no? Sin embargo, a pesar de que hemos cambiado tanto, a mí, Nerja, esa localidad malagueña tan bonita que tenéis, me sigue transportando a esa esencia de los años 70 y 80. Y lo nuestro nos ha costado mantenerlo, créeme. Porque esto en gran medida ha sido también la voluntad del pueblo. El progreso llegaba para la Costa del Sol como, bueno, pues no sé, como una especie de serpiente encantadora, de sirena que te canta, ¿no? Todos se dejaban llevar por ese turismo y la verdad es que en algunos lugares se ha perdido mucho lo que es el encanto y algunas de las localidades malagueñas que eran
auténticas maravillas. Hoy no busques el pueblo porque no lo encuentras entre un laberinto de urbanizaciones y de apartamentos turísticos. Nosotros creo que hemos tenido en una parte suerte y por otra parte, como te decía, la voluntad del pueblo que no veía Nerja hecho un Benidorm. Nerja es lo que es y siempre lo hemos defendido y lo hemos querido defender, y el progreso sí, pero no a cualquier precio. Por eso yo creo que también el mérito lo tiene el pueblo, la gente del pueblo, que ha querido que Nerja siga siendo en gran medida lo que es, un pueblo. Tú eres profeta en tu tierra, así que ¿cómo convencerías a la gente que nos está escuchando para que visiten esa localidad de la Costa del Sol? Pues precisamente yo casi dividiría la palabra Nerja y Costa del Sol. La mayoría de la Costa del Sol está fenomenal y tiene una oferta realmente impresionante, pero nosotros, y no es porque yo sea de aquí, cualquiera que venga o cualquiera de Málaga te lo tendrá que reconocer, Nerja, este rincón que tenemos a este otro lado de Málaga es muy distinto, es muy salvaje, es el punto donde el mar y la montaña se tocan. Nerja está justo en el medio y estamos en un enclave muy privilegiado. El Nerja no ha tenido que hacer, es un arma de doble filo también, pero no ha tenido que hacer grandes esfuerzos para ser una localidad tan demandada como es. El simple hecho de llegar, topar y ver lo que hay a tu alrededor y descubrirla es realmente maravillosa. Entonces sí, tenemos sierra, tenemos fondos marinos, tenemos calas, tenemos zonas totalmente vírgenes, en fin, Nerja es para descubrirla y no en 2 días. Nerja hace falta una semana buena para descubrirla bien, porque no todo lo encantador y maravilloso se encuentra junto al balcón de Europa, sino que, como te decía, los enclaves naturales te sorprendería las maravillas que tenemos. Y eso pues nos hace ser distintos del resto de la Costa del Sol. Claro que sí. Esta entrevista la estamos realizando desde Palma de Mallorca y creo que fue aquí donde se conocieron tus padres, un español y una alemana. Sí, veo que has indagado, ¿eh? Sí, efectivamente, siempre se enamoran del camarero. Ahí estaba mi padre trabajando en un hotel y mi madre como turista pues cayó prendada del latino, del español. Y sí, la verdad que se conocieron allí y siempre han tenido un poco ese amor por esa isla, porque precisamente todo lo que somos hoy como familia comienza ahí. Este año se han cumplido 37 años de la serie producida en 1981 por Antonio Mercero y pese al paso del tiempo, la gente os sigue recordando como el primer día. ¿Por qué Verano Azul crees que conectó tan bien con la audiencia? Bueno, por varias cosas, supongo. Primero, que llegó en un momento clave. Yo creo que Verano Azul llegó como un soplo de aire fresco que entraba por la pantalla de televisión cuando teníamos una televisión, pero era muy rancia, era muy tristona, muy apagada. Había series, sí, estaba Con Ocho Basta, estaba JR, pero nos contaban historias de otras tierras, de otras culturas, de otra forma de ver la vida. Y de repente llega Verano Azul aportando color, aportando frescura, hablando como se hablaba en la calle, con el argot que se hablaba en la calle, y era imposible no sentirte reflejado, aunque se trataba de una serie de ficción, pero cada tema que trataba en cada capítulo, de una forma u otra, te sentías reflejado en él y le dabas una veracidad y una originalidad que yo creo que ese fue el secreto y sigue siendo, porque al final son historias que incluso muchas de ellas hoy en día tienen validez, son de actualidad y esas vivencias las seguimos teniendo por mucho que hayamos cambiado, como decíamos antes. Yo creo que eso, sobre todo la forma en la que la gente conectó con la serie y se vio reflejado en sus historias. Claro, hay que recordar a nuestros oyentes que en aquella época hablar de temas como ser madre soltera, el divorcio, el sexo o la muerte eran temas muy poco frecuentes en los medios de comunicación de una España que salía del franquismo, ¿no? Sobre todo también hablar, sí podrías hablar, pero hablar en la forma en la que hablamos nosotros, dejando un espacio a que cada cual tuviera su propia opinión. El hecho de no crucificar o el hecho de encasillar ciertas cosas que estaban mal vistas y que teníamos tal vez que dar un paso hacia adelante y verla desde una perspectiva distinta, más solidaria, más real y más actual. Entonces España estaba cambiando y hacía falta realmente que nos lo creyéramos, porque el problema estaba ahí, que no nos lo creíamos, que efectivamente teníamos una libertad que no habíamos gozado nunca y éramos un pueblo con muchas ganas de hacer muchas cosas y estábamos como muy cohibidos por nosotros mismos. Entonces era necesario efectivamente el abrirse. De hecho, una periodista que se llama Mercedes Cebrián, que trabajó para La Vanguardia o para El País, ha publicado un libro que se titula Verano Azul, unas vacaciones en el corazón de la transición. Para esta periodista, la serie Verano Azul fue un producto del gobierno español para tratar de educar a la sociedad en los valores democráticos y prepararla para un nuevo contexto posfranquista. Hombre, no sé si la mano del gobierno español estaría detrás de lo que sería
Verano Azul no creo que tengan esa capacidad, ni la tenían antes ni la tienen ahora. Esa capacidad solo la tiene Antonio Mercero, la tenían las personas que estuvieran detrás de Verano Azul y que la crearon por su propia manera de ser. Antonio Mercero no necesitaba que alguien le dijera efectivamente que esa serie podía y debía de hacerse así. Él sabía muy bien lo que estaba haciendo y además Antonio ya había dado muestras de ser una persona que se abría precisamente a ese nuevo espacio en el que entrábamos todos. Así que no creo yo tampoco que el gobierno realmente tuviera la necesidad de hacer algo así. Tal vez, pero Antonio desde luego no lo necesitaba. Y si fue así, solo necesitó de un pequeño comentario para él hacer el resto del trabajo. Pero sí, yo creo que por otro lado también, si lo piensas es lo que te decía, nosotros necesitábamos creérnoslo. Nosotros necesitábamos abrirnos como sociedad y ser un poco más tolerantes, más libertinos y dejar ciertas cosas atrás. De hecho, para esta periodista, como digo, Mercedes Cebrián, el mismo barco, la Dorada de Verano Azul, simbolizaba la reconciliación de las dos Españas. Por un lado la democracia y por otro lado la España más rancia. Pero quiero decir que no sé muy bien tampoco dónde ve la relación en el barco de Chanquete como símbolo de las dos Españas. Yo tampoco, sinceramente. Ella habla en contexto metafórico, en un contexto metafórico, pero bueno, es una opinión muy respetable y una interpretación muy libre de esta. A ver, en el barco de Chanquete no, pero sí es verdad que la hay, y la hay en ciertos personajes. Podríamos coger, por ejemplo, perfectamente al padre de Javi. El padre de Javi es un hombre chapao a la antigua, un hombre capitalista y trabajador, pero con una manera de pensar muy, muy suya, ¿no? Mucho cuidado con quien anda. Esto es así, siempre ha sido así, así será y porque yo lo digo, ¿no? Entonces sí, podemos ver que ciertos personajes parecen como sentirse más cómodos dentro de esa España más antigua y hay otros personajes que defienden otras cosas. Es que ahí lo puedes ver. O sea, en cada capítulo efectivamente hay ese contrapunto, esa persona enfrente que efectivamente discute lo que ya está cambiando, ¿no? Y que por otra parte estaba muy bien. Originalmente la serie se emitía los domingos a las 4 de la tarde y a lo largo de estas décadas se ha repuesto un sinfín de veces. ¿Vuestros contratos os permitieron cobrar con cada reposición? No, esto no es Hollywood, esto es televisión española. Entonces las cosas son muy distintas. El cine no tiene ese glamour que tienen los Estados Unidos y mucho menos la televisión. En ese sentido nosotros no. Y creo que en total me parece que han sido 12 veces, 10 o 12 veces las que se han emitido al menos en cadena nacional. No, nuestro contrato solo abarcaba un tiempo limitado después del estreno de la serie y durante un tiempo ni siquiera había leyes que reflejaran los derechos de autor. Así que realmente nosotros no hemos prácticamente percibido nada de todo lo que se ha hecho después de Verano Azul. Cobramos por el trabajo que hicimos y cobramos bien, tampoco para tirar cohetes, evidentemente, ya te decía que esto no es Hollywood, pero después no, hubo un tiempo muy limitado y, en fin, si eso se hubiera seguido, si el contrato efectivamente nos hubiera reportado unos beneficios a día de hoy, las cosas serían bien distintas, pero no, en absoluto. Y háblanos de tu llegada a la serie, porque creo que fue casi casual, ¿no? No es casi casual, es totalmente casual. Yo no estaba previsto en absoluto porque ni siquiera yo me presenté, ni yo soy de Madrid, ni tenía ni idea de una serie. Todo esto ocurre ya aquí en Nerja, con todo el equipo de televisión española aquí preparados para rodar y con todo el elenco de los actores, incluido también el que iba a hacer de Tito. Lo habían escogido en un casting en Madrid. Pero no sé exactamente tampoco, porque ya te digo que ni siquiera estaba yo en Nerja en ese mismo momento. El chaval estuvo durante 2-3 semanas trabajando y rodando, pero luego después pararon la grabación, lo mandaron de vuelta para Madrid y montaron un casting allí en Madrid pues para traer al último actor que faltaba de la pandilla, el más canejo. Y resulta que, bueno, mientras tanto todo ese pedazo de equipo de televisión española, cada día sin poder casi grabar ninguna escena, porque en la mayoría aparezco yo, pues tenían la grabación parada hasta que viniera el último actor. Y ellos tenían el catering en el Chiringuito de Ayo, el famoso Chiringuito de Ayo, y donde mi padre trabajó prácticamente 20 años. Entonces fue Ayo, el dueño del Chiringuito, que le dijo a Antonio Mercero, con el cual yo tenía una buena amistad, que por qué no grababan. Y al comentárselo, muy la forma de ser de Ayo, le comentó y dice, pues mira, no busquen nada, que el hijo de un camarero que yo tengo aquí, ese te puede valer. Mira, y le enseñó una foto que llevaba a mi padre en la cartera y dice, y este es espabilado, que este se ha criado aquí con los extranjeros y como está todo el día en la playa y le da el sol, está ya negro, no lo tienes ni que pintar ni nada, ¿no? En fin, y le contó así 4 anécdotas. Y Antonio, al ver la foto, dijo, pues mira, ¿por qué no?
vamos a hacerle la prueba al chaval, no perdemos nada. Yo estaba en Barcelona en casa de mis abuelos y recuerdo que me mandaron bajar al día siguiente con el primer autobús que hubiera y mi padre me explicó un poco de qué iba la historia. Yo tenía, no sé si había cumplido siquiera los 6 años o recién cumplido. Yo casi no entendía ni lo que me estaba diciendo y mi padre traía una hoja de un guión que yo tenía que aprenderme y lo hice. Mi padre lo recitaba porque evidentemente yo no sabía leerme ni el guión ni nada más. Y mi padre me recitó una y otra vez esa única hoja del guión, que era la prueba que yo tenía que hacer, y me prepararon como un set de grabación al fondo de la playa de Burriana. Me acuerdo perfectamente como si fuera antes de ayer. Entre las últimas 2 rocas que hay en la playa de Burriana me prepararon un set de lo más incómodo, con todos los paneles reflectantes, las perchas con los pedazos de micrófono, los focos aquellos de miles de vatios que eran como para llamar a Batman, que utilizaban en aquella época. En fin, impresionante. Y yo creo que era para incomodarme, para ver si yo reaccionaría, pues supongo que como el otro chaval. Y es cierto que Jorge Sanz rechazó ese papel, el que tú encarnaste en la serie Verano Azul. Sí, es cierto, sí. Además, lo de Jorge Sanz en Verano Azul es que era o no. Porque primero, efectivamente, él iba a ser Tito de Verano Azul, Jorge Sanz. Pero no sé exactamente tampoco qué es lo que ocurrió para que al final no fuera él. Pero luego había otro papel que iba a aparecer fugazmente. Era en el capítulo 16, en la excursión. Él aparecía como el jefe de un grupo de Boy Scouts que nos cruzamos la pandilla y con el cual hay un pequeño pique. Bueno, pues mira tú la mala suerte que resulta que Verano Azul son 20 guiones escritos y solo pudimos hacer 19 capítulos. El número 16, la excursión, no pudo hacerse. Así que Jorge Sanz tampoco volvió a aparecer en ese capítulo. Son cosas del destino. Sin embargo, Jorge Sanz tuvo otros derroteros y finalmente también tuvo una excelente carrera como actor. ¿Cómo era la rutina diaria del rodaje? Porque me imagino que para un niño de 6-7 años tenía que ser, sobre todo, que no venía del mundo de los actores, tenía que ser algo muy complicado o incluso peculiar, ¿no? Complicado y peculiar, y por eso requería también una fórmula diferente y única. Eso solo es lo que te decía. Antonio Mercero era la única persona capaz de poder coger a un grupo de personas tan distintas, sin ninguna experiencia, juntarlas y hacer algo magistral. Los días de rodaje empezaban muy temprano, prácticamente a las 7:30 de la mañana ya nos dábamos cita a todo lo que era el equipo técnico y de actores, porque había que maquillarse, vestuario, preparar también las escenas, en fin, muchas cosas. Y esto se daba cita a uno en el balcón de Europa, que había una oficina que había alquilado Televisión Española para que fuera un poco la central, y desde ahí ya partíamos a hacer la grabación, en la cual pues a veces teníamos que grabar en lugares donde no era fácil comer, así que había un camión cocina que nos acompañaba junto con los demás camiones y comíamos sobre la marcha. Hacíamos jornadas de 8, 10 y hasta 12 horas a veces de grabación. Para aquellos que todavía no hayan visto Verano Azul, hay que decir que el argumento versaba sobre las peripecias de una pandilla de chicos y chicas que se conocían en un verano y su relación con una pintora y un marinero. Esa pandilla llegó incluso a cuajar en la vida real. Claro, 16 meses estamos hablando de grabación, entonces es casi imposible que no se formara esa familia que se formó. Era un grupo muy grande, pero como te digo, teníamos un enorme comedor, todos comíamos juntos, nos reuníamos siempre a primera hora en el mismo lugar, así que al final terminábamos conociendo todos. Y si una mili de 9 meses hace amigos para toda la vida, pues imagínate tú una serie durante 16 meses que estuvimos, claro. Y de hecho, mira, si me lo permite, ayer mismo Antonio Pozueco, que fue administrador de Televisión Española y encargado también de la serie Verano Azul y que está retirado y que vive aquí en Nerja ahora, pues precisamente estrenamos un corto en el cual tanto Juan Cuartero como yo hemos participado en un certamen de cortos que tenemos local aquí. Así que para que veas que esa relación continúa y no solamente entre el grupo de actores, sino también entre el equipo técnico. Pues hay que hacer promoción de ese corto. ¿Nos puedes decir cómo se titula y el argumento del mismo? Ah, vale, sí, se titula Asesina. Y el argumento es, bueno, pues un poco es un poco Almodóvar el corto, hay que decir. Y tiene un toque así, el corto es un poco basado en ese toque tan especial de Almodóvar. Y Antonio lo que ha querido es hacer un poco una especie de comedia de enredo y basada en un asesinato. No te puedo contar más porque, dado que es muy corto, si te cuento algo más ya te lo cuento entero. Perfecto. ¿Y dónde lo pueden disfrutar las personas que quieran verte? Bueno, yo espero que pronto lo suban a la red. Supongo que lo harán así y yo ya me encargaré también de compartirlo en mi Facebook para que la gente pueda disfrutarlo en el momento en el que se suba para todo el público. Y volviendo a Verano Azul, la serie tuvo tal éxito que se exportó a un montón de países.
sí, más de 50 países, inclusive, por lo que tengo entendido, se ha doblado a más de 20 idiomas diferentes, que eso también es bastante sorprendente, porque, en fin, que Internet hoy te llegan cosas desde cualquier rincón del mundo es fácil. Pero el doblaje, que hayan doblado la serie a 20 idiomas diferentes, en fin, yo cojo una lista y se me ocurren los 10 primeros, pero los otros 10... De entre todos los personajes, en el recuerdo de todos está la figura de Chanquete. Pero ¿qué fue para ti Antonio Ferrandis, actor, y Chanquete, personaje? Bueno, por una parte tienes que tener en cuenta que todo ese punto de vista siempre es desde los ojos de un niño de 6-7 años. Entonces, para mí la percepción es un tanto diferente que pueda ser para algunos de los compañeros más mayores de la serie, que ya eran adolescentes y tenían la capacidad de ver las cosas y a las personas de forma distinta. Para mí el rodaje era un sitio maravilloso donde yo casi jugaba o me lo pasaba fenomenal y que todas las personas que había allí nos teníamos un cariño especial. Antonio era una persona que casi se podía calificar un poco el abuelo de todos, pero un abuelo con carácter. O sea, quiero decir, no era la típica persona que venía a regalarte cariñitos sin venir a qué, y tampoco era, pues por decirlo de alguna manera, el blanco de las bromas del Piraña y yo, porque tampoco se las tomaba muy bien. Pero en ese sentido, luego cuando hacía falta arrimar el hombro o explicarte cómo enfrentar una escena o cómo memorizar una estrofa o cómo expresarla, ahí estaba él siempre. Así que era un poco como el abuelo, pero cascarrabia. La muerte del personaje de Chanquete traumatizó a todo el país. El 7 de febrero de 1982, y en el propio pueblo de Nerja se decretó una semana de luto. Sí, la verdad es que fue impresionante. O sea, no solamente una semana de luto, sino que nos reunieron todas las autoridades y demás en el famoso balcón de Europa, donde se hizo en un mástil un crespón negro y las banderas estuvieron luciendo a media asta. O sea, es que fue un duelo en toda regla, ¿no? Y encima yo guardo el recorte todavía del diario Sur de aquella época y claro, en la foto de la portada está el excelentísimo señor alcalde con todos los demás concejales, mi padre y yo, y algunas personalidades más del pueblo, y estamos todos con una cara de duelo, como si se hubiera muerto alguien de verdad. Es muy impresionante. Conozco la fotografía, efectivamente. Sí, ¿verdad? Era alucinante el ambiente de duelo, cómo afectó realmente a la sociedad, como si se hubiese muerto un personaje real. Sí, se había, pues para que veas también cómo al final interiorizaban los personajes y cómo llegaban a calar y a tener esa realismo, ¿no? Sí, es verdad que lo de la muerte de Chanquete, y no solo en la primera, sino incluso tengo entendido, no sé en qué país, pero en la primera emisión que hicieron, al visualizarlo, decidieron que no podían dar ese mazazo a las familias, que los niños se iban a traumatizar, y se saltaron el capítulo de la muerte de Chanquete y directamente pasaron al último. Me imagino que el rodaje de ese capítulo de la muerte de Chanquete y el cierre de la propia serie implicó un cambio radical de registro en todos los actores. ¿Fue difícil cambiar la mentalidad para esas últimas escenas? Claro que lo fue, porque llevábamos meses con un ambiente fenomenal que además no solamente era el que queríamos y el que teníamos, sino que ayudaba también a ese buen ambiente que se reflejaba luego en las escenas. Por lo contrario, Antonio Mercero sabía que eso mismo no iba a ayudar en estas escenas más tristes. Veníamos de meses de tener un ambiente y un rodaje, y además con unas intenciones que nos inculcaban, en la cual esa alegría, esa felicidad formara parte, y ahora de repente era cambiar de registro. Pero Antonio también, y el resto del equipo, ¿no? Eduardo Esquide, todos los que estuvieron allí, Carlos, en fin, ayudaron también un poco a cortar el rollo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Para que no hubiera todavía ese ambiente de risas, de jolgorio, y que más o menos nos centráramos un poco en qué estábamos haciendo, qué escenas íbamos a afrontar, y la necesidad de mentalizarla. Así que sí, se encargaron y nos ayudaron muy bien a eso, a parar un poco también ese buen ambiente, ese jolgorio que teníamos también durante las grabaciones, para crear ya un ambiente un poco más propicio, para que asimiláramos mejor las escenas. Bueno, te voy a dar un beso a tu madre y para casa. Tu hermana está sola y ya sabes que yo no tolero una vida desorganizada, ¿eh? Es que yo quiero ser artista, papá. Y una mierda, tú serás alguien importante que no trabaje nunca. Serás político, ¿eh? Más tarde llegaste a presentar el programa Daba Daba Da junto a Javi y Pancho, hiciste 2 películas, como Padre no hay más que 2 con Esteso y Pajares, o Chispita y sus gorilas, y también, junto con tu compañero inseparable Piraña, os atrevisteis a adentraros en el territorio musical. Sí, incluso grabamos un anuncio, trabajamos de gira por media España, hicimos actuaciones en televisión, como por ejemplo en el 1, 2, 3, en fin, fue una época, los 2-3 años siguientes a Verano Azul, fue una época de mucho movimiento.
ese éxito tan brutal y las reposiciones de años siguientes que mantenían pues esa fama increíble hacía que a donde quiera que fuéramos se formaran unos pollos impresionantes. Entonces, en ese sentido, incluso lo del disco llegó a ser sorprendente porque, vamos, ni Miguel Ángel ni yo, siendo honestos, ni venimos de carrera de familia de cantantes, ni tenemos dotes de cantantes, ¿no? La vuelta al mundo en góndola, wow, wow. La vuelta al mundo en góndola, wow, wow. La vuelta al mundo en góndola, wow, wow. Y yo pensando en ti. Pero, sin embargo, llenábamos estadios enteros. Fue muy, muy impresionante esa etapa. Pero fue una etapa. Fueron 3-4 años después de la serie y luego ya después no era cuestión de seguir estirando del hilo, sino más bien un poco recuperando y soltando cuerda para volver a la realidad, que era la que también mis padres necesitaban para mí, para que yo no perdiera el norte y que supiera realmente dónde estaba mi sitio. Y mi sitio siempre ha estado en Nerja. O sea, yo podría ir, desplazarme, hacer siempre que estuviera en el margen de lo posible, y lo hice, pero también era necesario bajar un poco el ritmo porque, como te decía, fueron 4 años a tope, como tú muy bien has dicho, películas, actuaciones, el dabalabadá, en fin, sí. Incluso llegasteis a actuar en el Circo Mundial y el Circo de los Muchachos. Un titular o una revista, que es la revista Lecturas de 1986, publicaban aquel año que en el Circo de los Muchachos nunca os pagaron. Es cierto, eso es verdad. Mira, muchas veces los medios de comunicación exageran, terminan de redondear una noticia de la cual no tienen los suficientes datos, y a lo largo de muchos años he leído cosas que no tenían ni pies ni cabeza. Pero recuerdo muy bien la historia porque, claro, estábamos presentes en las conversaciones también cuando estaban pues él y mis padres, y la situación un poco también de engaño en la cual nos sometieron. Nosotros teníamos un contrato y al final resultó que después de varios meses de trabajo pues lo sentimos mucho, pero claro, al tratarse de una obra caritativa entendamos que bueno, que lo han hecho ustedes por la patilla, ¿no? Y con un contrato en la mano no nos sirvió de nada. En fin, de todo se aprende. Por pueblos y ciudades se oirá sin cesar a los niños gritar. También seguramente muchos de los oyentes querrían saber si después de todas esas vicisitudes, me imagino esfuerzos, dificultades, al final llegasteis a tener la sensación de haber sido unos niños explotados. No, yo nunca he tenido esa sensación, créeme. Y creo que tampoco ninguno de mis compañeros la ha tenido. Creo que todos vivimos una experiencia maravillosa que de una forma u otra no es que nos haya marcado para el resto de la vida, sino que nos ha acompañado durante esta vida. Pero no creo que es ni algo que nos haya podido traumatizar, ni tampoco nos sentimos explotados. Y si hablo por mí mismo, te diría que es una experiencia que a mí me ha abierto puertas, que me ha dado experiencias que serían imposibles para mí, para un chaval de la posición que yo tenía y que tengo y donde me estaba criando. Pero todo eso ha forjado un poco el total de lo que yo soy. Todo lo que hacemos a lo largo de esta vida, para bien y para mal, termina siendo el saco que ve uno y que tiene por dentro. Y yo, sinceramente, estoy muy contento con cómo soy y cómo estoy. Y la verdad es que tengo que decir que Verano Azul a mí solo me ha aportado alegría. Que se podrían haber hecho las cosas mejor, que podríamos haber tenido, por ejemplo, un contrato que cada vez que se vendiera un DVD o que cada vez que se emitiera en algún país del mundo Verano Azul tuviéramos nosotros una remuneración, una justa remuneración como se hace en cualquier otro país, pues sí, claro que estaría muy bien. Pero tampoco por eso montamos un drama. No, creo que Verano Azul a todos nos ha dejado un sabor de boca estupendo. Fuimos partícipes de algo que parece no tener fin. Y eso a mí, yo desde mi punto de vista, si tuviera que decir, yo solo recuerdo cosas buenas. Y después de esos 3 o 4 años posteriores a Verano Azul, se te pierde un poco la pista y no sabemos qué fue de tu vida. ¿Decidiste dejar la interpretación o fue una cosa que poco a poco fue muriendo? Un poco de todo, supongo. También, lógicamente, esos 4 años dieron para mucho, hicimos muchas cosas, pero era un ritmo... imagínate, o sea, yo he llegado a vivir 2 meses en una habitación de un hotel rodando una película. Entonces me sentía como que no era feliz, que no estaba
en mi sitio, yo necesitaba estar en mi Nerja y quería hacer todo aquello, me encantaba lo del Dabalabala, trabajar con gente como Juan Ramón, como la hija de Félix Rodríguez de la Fuente, en fin, era un sueño, era alucinante todo eso, pero también yo estaba reventado, yo tenía que ir y venir, y entonces no había el AVE, aquello eran 8 horas de coche, entonces fue duro. Entonces no es que no se sepa de mí, es que sencillamente lo que te decía era que también era necesario volver a regresar otra vez un poco a lo que yo soy, a lo que yo era. Un chaval de aquí del pueblo que necesitaba estar con sus amigos, estar en su barrio, estudiar en su escuela y saber dónde tiene su sitio, ¿no? Y eso era también un proceso, ¿no? Así que había que ir, por un lado, dejando atrás y solo escoger aquello que valiera la pena, y también, por otro lado, no iban surgiendo las mismas ofertas como en el primer año. Entonces, un poco de todo. Uh-huh. Y caminando ya un poquito más hacia el presente, no cabe duda que en tu tierra eres una celebridad muy querida. ¿La política no te ha seducido? La verdad es que me da miedo. Enciendo la tele y no sé si llorar, si gritar o... En fin, yo veo las cosas desde una manera mucho más utópica. Creo que todo el mundo tiene algo que aportar y no sé si yo tendría cabida. Lo intenté, pero intenté aportar mis ideas, que las tengo, porque en otros ámbitos tal vez no tengan idea, ni se me ocurriría meterme, pero en tema de turismo y en tema de Nerja algo puedo aportar. Entonces yo quería aportar mi granito, pero ya te digo, no lo sé. Ahora mismo creo que la política es una pelea, es un partido de fútbol, es un montón de niñas dándose arañazos. Y yo no tengo muchas ganas de participar en algo de eso. Entiendo la política como una necesidad de deberse a los demás y sobre todo de ser muy tolerante y de siempre intentar ver la vida en tu ojo y no la paja en el de enfrente. Se avecinan elecciones en Andalucía. ¿Cómo se respira políticamente en tu tierra? Pues mira, si te soy sincero, trabajando 12 horas diarias no tengo mucho tiempo para estar al tanto de la vida política. La vida política que yo veo es la que vivo. Entonces sí, veo que hay necesidades y espero que las personas que tienen la voluntad de presentarse sepan realmente gestionar, que es lo que tienen que hacer, gestionar para cambiar ciertas cosas. Pero, hombre, yo espero que siempre positivo. En fin, los cambios y las elecciones siempre son promesas, son, bueno, no sé, renovar ilusiones, esperar que las cosas vayan a mejor. Y espero que sea así, pero ya te digo, no he tenido ni tiempo de seguir ni campaña, ni nada. Uh-huh. A veces uno, cuando ve los medios de comunicación, las noticias y los telediarios, da la impresión de que Andalucía no ha tenido los políticos que se merece. Pues no lo sé. Lo cierto es que no sé si los políticos o la sintonía, tal vez las personas eran las correctas, pero no la forma. Tal vez a veces las formas sí eran las correctas y no fueron las personas correctas. En fin, no lo sé. Yo sinceramente ya te digo que veo las cosas de una manera mucho más sencilla, ¿no? A mí no me gusta pensar en términos de partido, en términos de colores, en términos de bando, sino entiendo lo que cada persona puede aportar. Sobre todo esta política, desde mi punto de vista, viniendo de un pueblo. Aquí yo, si me lo permite, no me gusta nada que la gente tenga que defender tanto las banderas y las siglas de un partido político que desde mi punto de vista está muy lejos de mi realidad. La política en un pueblo son personas. Y las personas no se pueden dividir en colores, se pueden dividir en ideas. Y creo que todo el mundo tiene una idea buena para aportar y que la voluntad seguro que es buena por todas las partes. Entonces, si pudiéramos dejar las banderas, las siglas y los colores fuera de la sala, estoy seguro que las personas que se llegarían a un entendimiento y aportarían lo que tienen que aportar. Pero por ahora, ya te digo, parece una pelea de niñas. Uh-huh. Y ahora hablamos de otro tipo de partidos, porque tú de pequeño eras un chico muy futbolero. Sí, mis pinillos hice. ¿Y de qué equipo eres? ¿De qué equipo eres en la actualidad? En realidad te sorprenderá, pero no me gusta el fútbol. No sigo ni las ligas, ni me entero de quién va primero ni segundo, ni veo los partidos. No, entre que no tengo tiempo y luego por otra parte no es mi deporte favorito. Uh-huh. Así que no sigo ni la liga ni me interesa mucho el fútbol. ¿Y cuál es tu deporte favorito entonces? A mí me gusta submarinismo, a mí me gusta hacer kayak, hacer senderismo. Entonces me gusta el contacto con la naturaleza y si tengo que ver algo en ese sentido intentaré buscarlo. Si no lo tengo en la tele, pues en internet. Ese es el deporte que me gusta. Y otra de las actividades que haces, que a mí me parece interesantísima y que desde aquí recomendamos a todos nuestros oyentes, es la de guía de la cueva de Nerja. Desde aquí invitamos a los que nos escuchan que si un día se acercan a Málaga, vayan a visitar la cueva y sobre todo el recorrido que tú presentas
a grupos reducidos. Háblanos un poco de este trabajo. Pues mira, es una propuesta de la Fundación Cueva de Nerja que ya hace su 6º año de recorrido y en la cual se pretende romper por completo con las sensaciones que nos transmiten las visitas generales, que son las que se han estado ofreciendo durante muchísimo tiempo en la Cueva de Nerja. Y para ello lo que se ha preparado es una visita fuera del horario de apertura al público para un grupo más reducido y que puedan permanecer más tiempo dentro de la cueva, disfrutando no solamente de una visita más completa, sino sobre todo de las sensaciones que nos transmite ver la cueva vacía, para un grupo muy reducido. La visita exclusiva, que es como se denomina, permite precisamente eso, tener un contacto más personal y tener un mayor conocimiento acerca de curiosidades y demás maravillas que contiene la cueva y que muchas veces en la visita de aproximadamente 1 hora, que está muy bien y es muy completa también, pero no hay tiempo tal vez para profundizar en algunos aspectos. Entonces, la visita exclusiva está hecha para aquellas personas que quieran tener, pues precisamente eso, una experiencia un poco más personal y más profunda acerca de esta maravilla que tenemos aquí en Málaga, que es la Cueva de Nerja. Por supuesto que es una maravilla. Yo que he podido disfrutar de tus explicaciones in situ, más que una cueva yo la definiría como una auténtica catedral natural. Sí, de hecho es el sobrenombre que tiene, la catedral, y además se lo dan las personas que entienden de esto. La Cueva de Nerja es muy impresionante y es como Nerja, hay que descubrirla más despacio. Y la verdad es que es una cueva que se puede catalogar y es catalogada como única en el mundo. Tiene hitos impresionantes y si es bonita verla y mirarla solo paseando, cuando la descubres en detalle realmente te maravilla. Me imagino que en ese capricho de la naturaleza los visitantes tendrán que seguir unas determinadas normas. Sí, si no sería imposible de poder mantener un espacio natural como ese, pero vamos, no solamente en la Cueva de Nerja, sino en cualquier espacio natural debemos de seguir unas normas, estén escritas en un panel o no lo estén, es algo ético, es algo lógico. Pero dentro de la Cueva de Nerja las limitaciones son, por ejemplo, el uso de las fotografías con el flash, el hecho de no tocar en absoluto todo lo que son los espeleotemas y formaciones naturales que tenemos a nuestro alrededor y lógicamente pues lo más básico como no comer o beber en el interior y seguir siempre lo que son las indicaciones de los guías. Pero aparte de eso, no. La cueva nos ha regalado un sistema de ventilación natural que hace que nuestras exhalaciones constantemente estén saliendo hacia el exterior. Nos ha regalado una temperatura de 20 grados que hace maravillosa la visita en cualquier época del año. Así que no, la cueva es fácil de recorrer. Solo en 700 y pico metros que podemos recorrer en su interior, las escaleras que se dan, que lógicamente en una cueva siempre se dan, al ser muy horizontal es bastante llevadera. Me imagino que con las más de 400.000 visitas que tiene al año, la conservación no tiene que ser sencilla. No, y además está muy bien monitorizada por el Instituto de Investigación Científica de la Fundación Cueva de Nerja, que tiene sus biólogos, geólogos, arqueólogos y conservadores que velan precisamente y que además tienen la última palabra en todo lo que se lleva a cabo en el interior de la cavidad para poder tener al día lo que son los detalles de cómo se conserva la cueva. Entonces, por ejemplo, una de las monitorizaciones que se hace constantemente es sobre la iluminación y sobre lo que es el mal verde de las cuevas, en la cual las investigaciones que se llevan a cabo en el Instituto de Investigación son pioneras a nivel mundial. La cueva está muy bien cuidada por un equipo de científicos que trabajan desde hace muchísimo tiempo en la cueva y que además llevan sus investigaciones en su interior. Y en esa ruta que tú recorres junto a los visitantes, ¿qué elementos característicos destacarías para que los que nos están escuchando se animen a ver una cosa que para mí es única en el mundo? Sí, si tuviera que decir en pocas palabras lo que es la Cueva de Nerja, es casi un viaje en el tiempo. La Cueva de Nerja nos permite recorrer un espacio único, casi sacado de un cuento de fantasía o de otro planeta, y que nos permite recorrer incluso atrás en el tiempo cientos de miles de años eventos geoclimáticos que siguen estando congelados en su interior. Es como si fuera una puerta a otra época de la Tierra. Y por otra parte, es grande. Las cuevas tendemos a pensar que son lugares pequeños, oscuros, claustrofóbicos, y cuando la gente descubre el espacio, el increíble espacio de la Cueva de Nerja, es una de las mayores sorpresas que se lleva al público. Cuando encendemos la luz y ven lo que tienen delante, las cuevas no siempre son lugares pequeños, estrechos y claustrofóbicos. Y por otra parte, pues dentro de lo que son las cuevas turísticas es de las que está más fácil de poder acceder, sin salida propia de la autovía, aparcamiento propio,
así que incluso hay conexiones en autobús desde la ciudad de Málaga, por lo cual es muy fácil acceder a ella también. Así que esos son, digamos, un poco lo más destacable que tenemos en la cueva. Y por supuesto, lo que van a descubrir dentro. Hay elementos que van a ver cosas únicas en el mundo, pero además literal, únicas en el mundo. Y objetos y cosas que a simple vista no se verían y que tú muestras y que no vamos a desvelar para aquellos que vayan a visitar la cueva y vayan a conocer cómo tú las expones al público. Vamos a ir poco a poco acercándonos al final de la entrevista y ahora vamos a entrar en una especie de juego donde yo te voy a hacer una serie de preguntas y me tienes que responder muy brevemente. Vamos a conocer un poquito más del lado humano de Miguel Joven, Tito de Verano Azul. ¿Añoras la popularidad? Si puedo decir las dos cosas, sí, ¿no? Tiene su lado bueno y su lado malo. Pero sí, yo he estado un poquito apartado también de esa popularidad, ¿eh? Ten en cuenta que aquí en Nerja yo soy Miguel, entonces no me ven como una persona famosa. ¿Volverías a repetir si volvieses a nacer? Eso sí te lo digo rápido, sí. ¿Qué cosas cambiarías o no volverías a hacer en tu vida? Pocas cosas no haría, y muchas sí que haría, y haré. ¿Un sueño por cumplir? Haber viajado más y haber pasado más tiempo con mi padre. ¿Un deseo para los demás? Salud y que disfruten de su familia. ¿Un grupo musical? Pues me gusta U2. ¿El principal rasgo de tu carácter? Tolerante. ¿Qué cualidad aprecias más en otra persona? Tolerancia. ¿Tu principal defecto? Nunca estoy contento. Siempre creo que si las cosas se pueden hacer mejor. No suelo conformarme. ¿Un héroe de ficción? Superman. ¿Un color? El azul del mar. ¿Un héroe en la vida real? Pues los que se juegan cada día la vida en el estrecho, por ejemplo, para intentar salvar a los pobres que vienen desde otros países. En fin, gente que es capaz de dar la vida por otros. Bomberos, policías, gente de protección civil. Estos son héroes de verdad. ¿Qué no soportas en otras personas? Prepotencia. ¿Una figura histórica que te ponga mal cuerpo? Sí, bueno, te digo, Hitler, Franco, Mussolini, en fin, cualquier dictador sudamericano. Todos me ponen de los nervios. Kim Jong-un también, todos. A mí los dictadores militares no puedo con ellos. No lo soporto, es totalmente lo contrario, es lo más antagonista que entiendo como sociedad. Pues en el programa de hoy hemos conocido un poquito más a aquel niño rubio que nos encandiló, que fue nuestro amigo durante muchos veranos televisivos. Hoy nos ha acompañado otro rostro popular que hemos tratado de desnudar para conocer a la persona que está detrás del personaje público. Miguel Joven, siempre serás Tito, y desde aquí queremos darte las gracias por tu generosidad y por atendernos en Punto de Partida. Pues nada, muchísimas gracias, la verdad, la entrevista preciosa, y quedas, como tú, como todos los oyentes, invitados de nuevo aquí a Nerja, que disfrutéis de esta maravilla, y aquí me tendréis con los brazos abiertos. Yo puedo asegurarte que volveremos a vernos. Venga, que no queden palabras. Un abrazo y gracias. Igualmente. Punto de Partida con Fernando Álvarez. Vuelvo a pedirte que lo nuestro sea un comienzo, nuestro punto de partida.